Bueno, gracias querida Sofía, y estamos hoy en el espacio de la conversación de Sexta Visión en la Casa de la Brujita, porque queremos cerrar todas estas conversaciones que hemos tenido con distintas candidatas para mostrarle a la gente las distintas alternativas, pero hoy queremos cerrarlo con una candidata muy importante. Queremos hacerlo apoteósicamente. Quiero presentarles de la forma más humanamente posible en este espacio a la candidata a la presidencia, Carolina Goich. Hola Carolina, Hola. Muchas gracias por estar en la Casa de la Brujita, en Sexta Visión y en nuestra región. Muchas gracias María José, feliz de estar aquí en la Casa de la Brujita y sobre todo poder compartir con muchas amigas y amigos. Bueno, muchas mujeres nos ven, pero también muchos hombres, así que espero que se hagan una idea de cómo es esta candidata. Candidata, vamos a empezar por el principio. Carolina, cuéntanos, ¿cómo empieza tu lado humano desde el lado del servicio? Tú eres no solamente servidora pública, sino que también estudiaste para el servicio de la gente. Sí, bueno, yo soy asistente social de profesión, trabajadora social. Perdón, y voy a aprovechar de servirte el agüita de Muchas nuestro té gracias. para que vayamos conversando. Te contaba que estudié trabajo social y eso fue porque siempre me interesó el trabajo en terreno, el trabajo con la gente, así que no tuve duda en eso, en el momento de decidir mi profesión, en buscar algo que me permitiera tener esas herramientas. ¿Pero esto viene de temprana edad o en el momento que te toca decidir qué vas a hacer? En esto, no solo en mi caso, sino también mis hermanos, nosotros somos 5 hermanos, y todos fuimos muy marcados por la experiencia de mi padre, que él estuvo en política desde siempre, era de los viejos falangistas, estuvo además a cargo de la reforma agraria con Frei Montalva, entonces tuvimos ahí un ejemplo siempre de la política social, al servicio, al trabajo con la gente más necesitada, que eran los campesinos en ese tiempo, que acuérdate que miraban para abajo y tuvieron la posibilidad de tener la tierra, parte de su implemento de trabajo, pero sobre todo dignificarse. Y yo creo que esa experiencia nos marcó a todos, porque desde uno u otro espacio nos hemos dedicado al servicio público. Ahora, después de estudiar trabajo social, hice un magíster en economía, porque yo creo que en eso uno tiene que tener las herramientas para mostrar lo que pasa en terreno, que a mí me encanta mi profesión porque tenemos esa capacidad de ver las cosas. Más para llevarlo a la práctica. Claro, pero que son como las cosas cotidianas, que muchas veces no están en la agenda pública, pero que sí son importantes para la gente. Es de alguna manera ese cable a tierra permanente. Pero por otro lado uno tiene que tener las herramientas cuando piensas en las políticas públicas para poder enfrentarte al ministro de Hacienda y tener los argumentos para decir por qué aquí se necesitan los recursos para esto y no para otras cosas. Entonces fue una muy buena combinación y me permitió trabajar en la Secretaría de Planificación en su momento, ahí llegué a ser Seremi, que además es un espacio donde uno aprende mucho de todas las áreas. Esto en mi región, tú sabes que yo soy de Magallanes, mi familia es de Magallanes, así que ahí hice toda mi vida profesional y después me ofrecieron ser diputada. Que es extraño, porque habitualmente en la política a uno... Eso mismo, ¿no te asustó un poco estar... Toda tu familia era de lo que es social, pero otra cosa es cuando las mujeres nos acercamos más a ese mundo, cuando las mujeres quieren ser políticas, es muy difícil porque aunque hemos avanzado mucho, la sociedad aún es muy machista, sobre todo en Chile. Pero en eso yo le agradezco mucho, sobre todo al presidente del partido en su momento que me insistió. Nosotros estábamos en otra campaña, siempre lo cuento, teníamos una hija, queríamos tener una segunda hija, estábamos en eso con mi marido. Y cuando ya te lo dicen la tercera vez, uno dice, bueno, es una experiencia distinta. Yo había hecho una muy buena gestión en la Secretaría de Planificación, habíamos partido con el programa Puente, en el diseño, en todo lo que eran programas de superación de la pobreza. Había sido un muy buen tiempo profesional, también en lo personal, pero ser candidata era algo distinto. Yo jamás me hubiera imaginado ser diputada, nunca había hecho un discurso público, pero uno dice acá está la posibilidad para alguien que cree en la política como una herramienta de cambio, de ayuda a la comunidad, también para probar. Hicimos una campaña muy artesanal, no teníamos muchos recursos, yo me quedé sin pega, obviamente mi marido estaba en lo mismo, nos prestaron una casa que además era el comando, y la campaña fue de puros amigos,
una campaña de mucha convicción, de mucho entusiasmo. Algo que pasa mucho acá con los candidatos nuevos. Efectivamente. Todo, usted sabe perfectamente lo que significa ser candidato en regiones, no ser un candidato conocido. Hablando de las regiones, para toda esta ley electoral nueva, a veces algunos candidatos me han dicho que los perjudica a los candidatos nuevos porque no les da esa pantalla que necesitan. ¿Fue difícil para usted al principio? ¿Qué consejo le daría a ellos? Yo creo que es importante volver a esto de las campañas a la antigua, lo que yo te contaba. A mí me pasó, y además tú no apareces en la encuesta porque no eres tan conocida, es un poquito similar a lo que estoy viviendo ahora. Y sin embargo sacamos la primera mayoría. La primera mayoría, eso fue una sorpresa, casi doblamos en diputados. Entonces yo creo que es importante el poder recuperar, el hacer terreno, el conversar con la gente, y que el centro también del debate esté en las propuestas, que es lo que hemos tratado nosotros de hacer con mucha seriedad y con mucha altura de miras también en nuestra campaña. El que no dependa de cuántos recursos tiene un candidato el resultado, sino de que efectivamente tú aquí des garantía de gobernabilidad, de que tienes la mejor propuesta de futuro para el país, de que respondes a lo que la gente está esperando, y esos son los temas de seguridad pública, de prevención, de responder sin complejo frente a la persecución del delito, en los temas de delincuencia o en los temas de salud, que para nosotros es el eje central. Si me preguntas cuál es la principal reforma que esperamos hacer en nuestro gobierno, es el tema de salud. Y ahí no solo la mejora en la atención, la mejora en acceso a especialistas, sino la ley del cáncer, que es la primera ley que yo he comprometido a presentar, la ley de salud mental. Aquí nos escuchan muchas mujeres y cuántas veces hemos conversado de cómo incluso en el sistema privado a ti te limitan la cantidad de veces que puedes ir donde un psiquiatra o donde un psicólogo. Es como si la salud mental no existiera, o los problemas de salud mental. Lo que queremos hacer es equipararlo. A nadie se le ocurriría limitarte la cantidad de veces que vas donde un gastroenterólogo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué sí cuando tú tienes una depresión? Y eso queremos garantizarlo desde el consultorio. O en el tema de envejecimiento. Algo que me gustaría preguntarle y que usted conoce muy bien es el tema de las regiones. Se ha hablado mucho de descentralizar un poco, pero lamentablemente eso se habla desde Santiago, donde la mirada de la moneda hacia lo que son las regiones no se alcanza. Lamentablemente hemos tenido varios problemas, muchas regiones, y de repente sentimos que incluso los medios nacionales, por ejemplo, hace unos días atrás se abrió la línea 6 del metro y se habló un día completo de lo que fue su apertura. Pero cuando pasan cosas en regiones, no solamente son los medios los que no la hablan, sino que sentimos que aquellas personas que están en la moneda no ven, no escuchan cuáles son. ¿Qué cambios haría usted para darnos esa visibilidad y esa independencia que quizás necesitamos? Sí. Bueno, yo aspiro a ser la presidenta de las regiones, lo digo con ese título, así de claro. Yo he vivido el centralismo, lo viví además en una región extrema, aislada, también el centralismo regional, porque no solamente se da respecto de Santiago. Y por eso lo que queremos hacer es cambiar la mirada. Yo siempre uso el ejemplo de las chaquetas. El centralismo es como una chaqueta que nos quieren poner a todos, la misma talla. Y a algunos les queda más holgada, a otros les va a quedar chica. Entonces lo mismo pasa cuando nos miden con el mismo molde. Y no puede ser que las regiones existamos solamente cuando hay un desastre natural o cuando hay una tragedia, porque eso es lo que pasa en la práctica. Entonces ahí, tú sabes que nosotros nos la jugamos para tener gobernadores regionales, el cambio del intendente no resultó, vamos a hacer la discusión legislativa, pero sí hay medidas administrativas que uno puede tomar, muy concretas. Desde cómo los programas sociales muchas veces los requisitos que te ponen se adecúan a la gente. Porque no es lo mismo envejecer probablemente aquí en Rancagua que hacerlo en Pica o en Pozo Almonte en el norte, o hacerlo en Magallanes. Y sin embargo, lo que te piden de requisito de la ficha para acceder a un beneficio es lo mismo. Y ahí nosotros queremos facilitar que los programas se adecúen a lo que necesita la gente. O yo digo que sea el intendente quien discuta el presupuesto y no el ministro. Porque cuando el ministro de Obras Públicas dice queremos hacer esto, o el ministro de Transporte, lo hace desde la mirada de Santiago, que es distinto a la autoridad regional que sabe cómo lo que hace transporte se engarza con lo que hace obras públicas o vivienda o bienes nacionales
O cosas bien simples, que quienes hoy día acceden a la gratuidad, por ejemplo, los jóvenes, que a mí me parece que algo muy importante y que vamos a cuidar. Y de hecho nosotros queremos garantizar el 100% de educación técnica asociada a carreras que tengan que ver con lo que se necesita en cada territorio. Claro, algo que se necesita porque hay muchos profesionales que lamentablemente no tienen empleos hoy y no se tuvo la suficiente visión para enseñarle a estos niños que a lo mejor lo que ellos habían estudiado no iba a tener dónde. Exacto, algo también que esté articulado. Algo también que es muy importante para nosotras, para nuestro programa femenino, son qué cosas haría usted por la mujer, pero que fueran más concretas, no solamente como es el Ministerio de la Mujer, cosas que nos lleguen en la vida diaria, más prácticas. Mira, cosas súper concretas. Voy a partir con lo que lanzamos ayer. Nuestra mayor preocupación para las mujeres que somos madres, nuestros hijos, ¿no es cierto? Eso, yo soy una de las que impulsé con fuerza el postnatal porque sabía lo importante que era eso. Y después los otros candidatos, me acuerdo en esa vez cuando iban a la presidencia, lo incorporaron en su programa cuando se dieron cuenta de la importancia que tenía. Temas que a veces no estaban en la agenda. Entonces ayer lo que propusimos es una libreta de ahorro previsional que vamos a garantizar para todos los niños en nuestro país. Cada niño que nazca, aquí tenemos una muestra, y además la vamos a hacer con el Banco del Estado. Esto es recuperar la tradición de nuestros abuelos. ¿Te acuerdas que, no sé si te pasó a ti, pero a mí mis abuelos me abrieron una libreta y era del Banco del Estado, era como la tradición. Aquí la idea es que para cada guagua que nazca, para cada niño, haya 1 millón de pesos que se depositan en una libreta de ahorros previsional. Esto no se va a poder sacar, sino que está pensado para garantizar un piso de jubilación digna. Y como está 60 años por lo menos, esto te puede dar un piso, la estimación que tenemos es de 200.000 pesos. Entonces yo digo, si soy presidenta, qué ganas de que cada niño que nazca tenga una protección. Esa es la mirada de las mujeres que tenemos, que nuestros niños estén protegidos cuando nacen, claro, que puedan estudiar y por eso garantizar el 100% en educación técnica como un piso. Otros seguirán estudiando después y también en el envejecimiento, que son nuestras preocupaciones, no ser una carga, nadie quiere ser una carga para tus hijos. Y ahí por eso estamos garantizando el cuidado para los postrados, el cuidado para quienes tengan Alzheimer, en esos 2 ejes. Ahora, también hay temas de mujeres y uno piensa en la posibilidad de que las mujeres puedan emprender o puedan trabajar y ahí el cuidado infantil sigue siendo una de las principales barreras. Tú sabes que la sala cuna la garantiza una empresa cuando tienen a más de 20 mujeres trabajadoras. ¿Qué hacen muchas? Contratan 19. Entonces ahí vamos a reconocer a la mamá y al papá, que la sala cuna sea universal y sea un derecho del padre y de la madre trabajadora. Porque no puede ser que la tarea de crianza siga siendo solamente una responsabilidad de la mamá, si las guaguas se hacen de a 2, ¿no es cierto? Ahí vamos a avanzar en corresponsabilidad. No, es muy bueno porque hemos conversado con algunas personas que han ido a nuestro programa que lamentablemente nosotras como mamás tomamos la decisión de trabajar no solamente por necesidad, sino también por nosotras hacer algo. Claro, y sentirte realizada. Lamentablemente pagarle a alguien porque cuida a nuestro hijo, al final se nos va toda la plata en que alguien se quede con ellos y no sabemos una por otra. Claro. Por eso también vamos a aumentar la cobertura del cuidado infantil, más allá de sala cuna, que hemos avanzado de forma importante, eso hay que reconocerlo, el trabajo que ha hecho la presidenta, sino también entre los 3 y 4 años, que es lo que queda como en vacío. Porque tú tienes la garantía en sala cuna de 0 a 2 años y después el pre-kinder y kinder en la escuela. Pero 3 y 4 años muchas veces no se cubre. O a tener modalidades que sean más flexibles para las mujeres que son temporeras o quienes están en la zona rural. El poder garantizar la sala cuna para las estudiantes, o sea, la sala cuna y el postnatal para las estudiantes, que muchas veces las mamás son jóvenes y tienen que optar entre seguir estudiando o cuidar a su guaguita, y también queremos darle ahí facilidades. También algo que quería consultarles, algo que tiene que ver más con nosotros, la existencia de los canales locales es muy importante, sobre todo para nosotros los recursos son muy acotados. ¿Cuál es la visión que usted tiene de TVN y de los recursos que se le han dado? ¿Y qué podríamos hacer por los canales locales que sí somos un gran aporte a lo que son cada una de las regiones? Que lamentablemente TVN se ha salido un poco de eso, su programación podría
ser totalmente distinta. Y nosotros siempre hablamos acá en el canal y muchas de las autoridades que están, que si nosotros tuviéramos el 1% de los recursos que tiene TVN, haríamos grandes cosas, que ya se hacen. Bueno, esa es una discusión en la que estamos ahora. De hecho, el martes probablemente vamos a votar esta capitalización de TVN. Y yo he sido muy crítica desde el primer día, porque más bien lo que nosotros estamos haciendo es salvar una mala gestión del canal. Y yo no quiero un canal público que dependa del rating o del avisaje, porque para eso es la competencia en los canales privados. Esa es una discusión más de fondo que vamos a dar sobre cuál es el rol de un canal público. Pero lo que yo he pedido desde el primer día es que, así como lo hicimos probablemente en el transporte público, ¿no?, donde entregamos recursos a Santiago, pero también a las regiones, el que nosotros aportemos también a los canales regionales. Yo conozco el rol que cumplen en términos de fortalecer la identidad local, que la gente se pueda ver, es mucho más cercano. Los primeros frente a una emergencia son también los canales locales, las radios locales, las radios comunitarias, y por eso lo que planteé es que aportáramos más recursos. Ahí probablemente vamos a tener un pequeño aumento del fondo de medios. Lo que estamos peleando también es que el avisaje del Estado tenga que ir una parte importante a las regiones. Sí, porque muchos de estos avisajes dicen, van a las regiones, pero lamentablemente a agencias, y estas agencias nos llega del 100%, nos llega el 10%. O siguen siendo los mismos canales nacionales que tienen sus sucursales, por decirlo de alguna manera, a nivel regional. Pero la idea es que vaya el apoyo directo. Mira, yo tenía muchas críticas en el tema de TVN, pero finalmente decidí respaldar después de conversar con los trabajadores, con los sindicatos de TVN. Finalmente son ellos, los trabajadores, los que han sostenido un canal por años. Y mi compromiso es con ellos, para que puedan seguir adelante, para que no fracase el canal y queden además sin remuneración, pero con exigencias muy claras respecto de la administración, de cómo se va a hacer, con la discusión de fondo de la televisión pública, y vamos a lograr en términos de avisaje, como te digo, mejoras para los canales regionales. En eso lo estamos viendo en una forma detallada, en la ley de presupuesto, donde se especifica. Creo que eso es un avance, pero nosotros también lo planteamos en nuestra propuesta de gobierno. Yo creo que ahí lo que nosotros necesitamos es un apoyo mucho más contundente a los canales regionales. Yo, como te digo, conozco proyectos que además se sacan adelante con puro cariño, yo te diría. Y efectivamente nosotros, si destináramos más recursos, podríamos potenciar un rol fundamental. Ese compromiso de todas maneras como presidenta de las regiones. Bueno, algo que pasó en nuestra región y que lamentablemente fue un poco polémico y que no quiero dejar de tocarlo, fue lo que pasó con el diputado Rincón. Han habido muchas críticas en realidad sobre este tema, porque se dice que esta decisión se tomó más que nada para subir en las encuestas. ¿Qué le diría usted a la gente, ya que me imagino que fue una decisión muy difícil? Sí. Yo he trabajado toda mi vida para fortalecer a las mujeres, para cuidar a las mujeres. Soy una de las autoras, junto a otras colegas, de la ley del femicidio. Hemos trabajado para mejorar las medidas cautelares, para incorporar a los adultos mayores en la ley de violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que en esto nosotros no podemos dar señales equívocas. Hoy día tenemos que decirle a las mujeres que viven violencia intrafamiliar que no están solas. Y para eso necesitábamos, aunque fuera difícil, establecer un requisito más alto. Que ninguna persona, no voy a ni siquiera poner nombre y apellido, que tenga una condena por violencia intrafamiliar sea candidato. Me parece que es lo mínimo que merecen las mujeres. Y en eso yo no iba a dar mi brazo a torcer. ¿Con el diputado el tema? Conversamos antes, yo hubiera esperado una actitud distinta. No quiero reabrir un capítulo que fue difícil, pero yo no era capaz de sostener mi candidatura si no podía cumplir en algo que me parece una regla básica, de avanzar en esto, ser un poco más exigente, en dar muestra de que lo nuestro no es solo un discurso, sino también estamos dispuestos a dar muestra en concreto de cómo vamos a cumplir lo que comprometemos. Yo en esto creo que la batalla contra la violencia intrafamiliar es algo donde no podemos bajar la guardia, donde no podemos dar señales débiles. Yo estuve dispuesta hasta a bajar mi candidatura, entonces no creo que ni siquiera merece respuesta a algunos que dicen que esto fue una estrategia electoral, muy por el contrario. No tuve duda de que allá había un límite.
Yo en eso he comprometido mi palabra, he tratado de, en mi partido, dar muestras de que vamos a hacer las cosas distintas. Fui la primera y la única como presidenta de partido en pedir perdón por la falta de la ética, la probidad. Y lo que le quiero decir a las mujeres, sobre todo a las que hoy día están en situaciones complejas, que enfrentan violencia, que enfrentan agresión, que no las vamos a jugar por ellas, que en eso no voy a tener nunca una duda. Carolina, yo le agradezco que haya estado en nuestro canal, en la región, porque como le dije, es difícil de repente llegar a lo que son las regiones, escuchar a las regiones, y me gusta mucho que haya mujeres en la política, porque así van a poder escuchar lo que realmente nosotras necesitamos, cosa que falta, y también la solidaridad femenina falta, que entre nosotras empecemos a cambiar esto y nos apoyemos. Le agradezco mucho que haya estado en nuestro canal y quiero agradecerle con una muestra de cariño estas flores de nuestros amigos de Florevet, que todas las semanas nos encalanan con estas hermosas flores. Hoy, más que personalizadas, con mucho cariño a usted, y agradecer que haya estado en la Casa de la Brujita en nuestro canal. Yo agradecerte a ti y hacer una invitación a las mujeres que nos ven, también a los hombres, a que se atrevan, como nosotros lo hacemos hoy día en esta candidatura que parecía difícil, pero que de a poco se ha ido instalando como una alternativa seria, responsable, que busca retomar la política para la gente. Y mi voto es súper fácil, o sea, votar por mí, porque soy la número 1, así que es la primera, no tiene que buscar mucho, atrévanse. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora nos vamos a ir a comerciales y de vuelta con Sofía al estudio de nuestra librería Cervantes.